que esto sería lo que es la parte de estas lesiones, que son lesiones bien de tipo cutánea, y después la otra entidad, que es la entidad mucho más grave y mucho más preocupante, como es la leishmaniasis visceral. Obviamente el vector, que es el que transmite la enfermedad, que después vamos a ver a continuación cómo ocurre esto, ¿no? Entonces, dividir así la clase, vamos a ver lo que es primero la leishmaniasis tegumentaria americana y luego vamos a ver la leishmaniasis visceral. Se sabe que hay 1.5 millones de personas que contraen por año la cutánea, más de 500.000 adquieren la leishmaniasis visceral y 350 millones están en riesgo de poder adquirir esta enfermedad. Si uno ve el mapa de la leishmaniasis ya entrando en sí a lo que es la leishmaniasis tegumentaria americana, o sea, la cutánea, obviamente se encuentra distribuida en lo que es climas tropicales y subtropicales, pero nosotros vemos que el impacto que tiene en el continente americano y sobre todo en América del Sur, en la cuenca del Mediterráneo también, Oriente Medio y Asia. Y si uno busca la epidemiología en nuestra Argentina, va a ver que honestamente el mapita que veíamos hace un rato de Orán es la zona roja, que es la que en mayor caso de la leishmaniasis tegumentaria americana. Si bien hay otras localidades, pero muchas veces yo creo que por una parte pueden ser los subregistros, por otra parte también puede ser que al ser olvidada por ahí no se tiene en cuenta y no se diagnostica a tiempo y muchas veces pasan por lesiones banales, viscerales, que luego se cierran y cicatrizan y uno por ahí no la tiene en cuenta. Y obviamente que la tegumentaria americana y la que más se diagnostica y la que más denuncia en lo que es la enfermedad de notificación obligatoria sigue siendo hasta el momento nuestra zona norte, que es el departamento Orán. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar? Y bueno, obviamente que hay otros lugares que también podemos encontrar lo que es la leishmaniasis en Argentina, comenzando lo que es las yungas, que comienzan, ustedes fíjense bien, en la parte de Catamarca, sigue por Tucumán, que me acuerdo en la facultad habíamos visto en algún momento algunos casos, y sigue siendo todo esto la ruta 34, que es la que pasa por todo esto hasta llegar ahora, también tiene ese alto impacto de las yungas y obviamente es ideales, sitios reservorios ideales para los vectores. Obviamente que Bolivia también compartimos muchos casos porque el hecho de estar a media hora del hermano país también compartimos casos de la leishmaniasis tegumentaria americana y ahora también ellos están pasando por un brote importante de leishmaniasis visceral. Entonces, el NEA, que también está como uno de las partes fuentes también de la leishmaniasis tegumentaria americana y de visceral también, pero también está a lo que corresponde a lo que es zona tropical y subtropical en el norte de la Argentina. Estos son los vectores que, como hemos dicho, que para la leishmania del Nuevo Mundo lo vamos a llamar luxomia y que son completamente diferentes para la leishmaniasis tegumentaria y para la visceral. Ustedes ven, acá en el norte se los conoce como torito, o también como enfermedad de la mosca, y en realidad, si uno hace comparación, como ustedes ven la figura de la mano que tiene esos mosquitos tan chiquititos que uno no lo ve, va a ser netamente eso la que contienen dentro del parásito y a través de la picadura van a infectar. Entonces, para la tegumentaria americana que estamos hablando actualmente, va a ser la Luxomia nevae y la Migonei, que son las que son más frecuentes en esta zona, y para la visceral ya va a ser la otra Luxomia, que es la Longipal. Entonces, la distribución de estos vectores es bastante amplia, como lo dice este artículo, en cuanto a la aparición tanto caso de la leishmaniasis visceral como de la leishmaniasis tegumentaria americana. Entonces, entendido así, en el complejo de lo que es la taxonomía para nuestra zona, porque muchas de ustedes ven que esas leishmaniasis que se ven pueden hacer solamente cutáneas, algunas pueden hacer cutánea mucosa,
y nuestra zona, particularmente la que corresponde, es la leishmaniasis del complejo viana, variedad brasiliensis, y sabemos que el 85% de esta especie corresponde a nuestra zona, que es la que se tipifica acá en el norte, y que corresponde a entidades como leishmaniasis cutánea y leishmaniasis de tipo mucosa o mucocutánea, como también van a ver en los libros. Entonces, el ciclo del parásito corresponde a dos entidades, por una parte, una en el humano y otra en el mosquito. En el humano, fundamentalmente lo que hace el vector es inocular el parásito en forma de promastigote y que van a ser fagocitados por los macrófagos, y en el interior de ellos, esos promastigotes van a transformarse en namastigote, que es la forma infectante, para luego poder infectar a otros órganos, fundamentalmente la piel, cuando hablamos de leishmaniasis tegumentaria americana, y que es el ciclo que va a corresponder en la parte de lo que es el humano. En cambio, en lo que es la parte del flebótomo o de la luxomia en sí, estas también van a adquirir, digamos, los amastigotes, y dentro de ellos van a tener ciclos de división binaria. Es más, dentro del intestino anterior, medio y posterior, esos promastigotes se van a subdividir en paramastigotes hasta llegar de nuevo a la glándula prosbóscida, a la glándula salival del flebótomo, la luxomia, y inmediatamente se van a infectar, y así corrientemente. Como ustedes ven, en ningún momento mencioné el perro como reservorio de la tegumentaria americana. Diferencia fundamental cuando vamos a hablar de la visceral, que así, ahí sí ya lo vamos a nombrar al reservorio, el perro como reservorio. Por ahí los reservorios en estos casos corresponden a ratas o marsupiales, como se ve en la literatura, pero es netamente esta entidad totalmente rural, y es por eso que la adquisición de estos pacientes que adquieran la leishmaniasis van a ser en áreas rurales y no en áreas urbanas. Y para hacer un poco más fino a lo que es la fisiopatología, estos son promastigotes que ingresan con el flagelo y que al ser vaculados, al ser por los macrófagos en una vacula parasitófora, van a resistir frente a lo que el macrófago intente destruir, esos fagolisosomas, para la destrucción totalmente de esos promastigotes, y no lo puede hacer, ya que esa vacula parasitófora permite que ese flagelo que lo tenía el promastigote se destruya y se transforme en namastigote, que es la forma infectante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nuestro sistema inmune obviamente va a reaccionar frente a eso, y lo va a hacer a través de, que ya conocemos mucho, el TH1 y TH2, y los cuales van a actuar las interleuquinas 12 y el factor de necrosis tumoral, van a intentar destruir eso que nosotros vemos que no hay tanta manifestación clínica, sí, de infección por TH1, pero si no lo es y interfiere la cantidad de interleuquina 4 e interleuquina 10, va a ser mucho más agresiva la respuesta inmune, no lo va a destruir al parásito, y va a ser la forma infectante que va a ir pasando a otro macrófago. Entonces, como ustedes ven, la respuesta inmune que va a ir teniendo va a depender mucho cómo está nuestro organismo. Símil parecido cuando hablamos de lepra, ¿se acuerdan? Decimos que la lepra es lepromatosa, lepra los borderline. Bueno, acá es también lo mismo, cuando las lesiones ulceradas que nosotros veamos sean pequeños, sean extensamente, a la respuesta inmune de que el individuo pueda hacer frente a esta agresión parasitaria. Entonces, entendido esto, vamos a ver las entidades clínicas que producen. Entonces, vamos a ver que hay tres formas clínicas: la cutánea, la mucosa y la cutánea difusa, cuando hablamos de estas entidades. Entonces, las formas cutáneas pueden ser inmediatamente que el vector ha picado a ese paciente, tiene un periodo de incubación de aproximadamente de 2 semanas a 2 meses, y lo que vamos a ver que son localidades
perdón, las localizaciones más frecuentes van a ser en zonas expuestas al sol, por eso vamos a ver miembros superiores, miembros inferiores. Podemos encontrar en la consulta la forma macular o papular, también podemos encontrar la forma nodular, pero quizás lo más frecuente, la típica úlcera tropical que uno ve cuando piensa en leishmaniasis, y que también al tener, digamos, respuesta inmunológica, o sea, al tener, digamos, componente ganglionar, podemos ver infarto ganglionar alrededor de la úlcera como respuesta inmune a la agresión que está sufriendo por el parásito. Entonces, vamos a ver que cuando el vector hace la picadura, la primera lesión característica que vamos a ver es la mácula. Luego va a seguir la pápula entre la primera y la segunda semana. La tercera semana y cuarta puede aparecer forma un nódulo. Y esta forma nodular es justamente que es producido como consecuencia de estos macrófagos que están llenos de parásitos y con un infiltrado linfocitario. O sea, si uno encontrase esta forma nodular y aspira, vamos a encontrar en su mayor leishmania, o sea, la forma de amastigote, y menos respuesta inflamatoria, pero sí ya en lo que es la cuarta o quinta semana va a aparecer la úlcera, que es una úlcera, como ustedes ven, de bordes bastante definidos, con un fondo sañoso, por ahí también podemos encontrar con un fondo limpio, pero sobre todo son estas lesiones sobreelevadas y que vamos a encontrar mayor presencia de infiltrado linfoplasmocitario y, digamos, pocos amastigotes, porque obviamente ya está la respuesta inmune y sobre todo puede muchas veces encontrar la cicatriz en su evolución natural de la enfermedad. Entonces, como ustedes ven, de mácula, pápula, nódulo y úlcera, pasa aproximadamente entre 3 a 4 semanas. Entonces, ya voy pensando en aquel paciente que tenga una úlcera de más de 4 semanas, uno deberá pensar en la leishmaniasis tegumentaria americana y no en la úlcera que uno ve a la semana siguiente, o por ahí va a estar también los diagnósticos diferenciales de otras entidades. Entonces, se sabe que el 85% son de forma ulcerada, pero hay un 15% que puede tener otra forma. Estas lesiones que ustedes ven son muy pequeñitas, pero también pueden ser totalmente agresivas, como ustedes ven en la foto, que fotos en vivo y en directo, digamos, como el impacto del parásito en lo que es sitio de piel, esos bordes sobrelevados, lo que es el fondo sañoso, y de haber tenido el antecedente de estar en una zona rural y haber estado en contacto con el vector. Entonces, como yo le decía, el 85% uno puede ver estas formas ulceradas, bien bonitas y bien características, pero hay un 15% que vamos a tener de formas esporocicóticas o también formas verrucosas, que van a depender mucho de la respuesta inmune por un lado, pero también podemos encontrar según la especie que esté comprometida. Es decir, que la úlcera sería la lesión patognomónica característica en el 85%, pero también debemos pensar que estas formas se pueden tener en otras formas, y sobre todo lo que es importante, la anamnesis epidemiológica cuando hablamos de esto. Y como yo le contaba, el infarto ganglionar, como ustedes ven, la cadena ganglionar, que se ve bien buena en esta foto, que logré tomarla con un paciente. O sea, está la forma ulcerada y está la cadena ganglionar recorriendo a todo, que si uno logra infiltrar o pinchar, digamos, estos ganglios, lo que va a encontrar es una cantidad impresionante de amastigote, que son las formas que están respondiendo a la que es el parásito, y que una vez ya, como veíamos hace un rato, se evacuó la parasitófora,
ha permitido que sea mayor la cantidad de amastigoti que uno pueda encontrar. Entonces, esta úlcera va a estar también en los diagnósticos diferenciales, quizás en lo que es la práctica diaria, uno dice, bueno, ve una úlcera en miembro inferior, no, esto es una úlcera varicosa, tratamiento de antibiótico, listo. Por ahí también la úlcera traumática, algunas pueden estar relacionadas con infección de piel y partes blandas banales, como una piodermitis, pero también hay que tener en cuenta la TBC cutánea, como vamos a ver en las otras diapos, y también tener presente las no infecciosas, y esto me ha pasado, ¿no? Muchas veces uno piensa, porque estamos en zona endémica, no, eso es leishmania, pero cuando vemos que los frotis, todo da negativo, uno debe plantear la biopsia y pensar en los carcinomas de piel, como el epitelio escamoso, o también las neoplasias vasocelulares. Entonces, eso también debe estar en los diagnósticos diferenciales. Entonces, úlcera tropical, hay un montón de enfermedades, incluyendo las infecciones de transmisión sexual, y que por ahí ustedes van a ver, ya que no es zona endémica, pero por ahí van a ver viajeros que puedan venir con lesiones típicas de una leishmania, pero también pueden ser otras lesiones como la úlcera tropical o la úlcera fagénica producida por el fusobacterio, especialmente las úlceras, la variedad de Fusobacterium ulceram, la úlcera de Buruli, que es producida por el Mycobacterium ulcerae, fíjense que también en sitios de miembros inferiores, que muchas veces pasan inadvertidos. Las otras úlceras que también van a presentar son las producidas por endoma vitolítica, que también suelen ser ese fondo granulosos y que es fundamental rever porque son lesiones destructivas y dolorosas de evolución rápida, ¿no? Y no olvidarse, también por ahí que pasa desapercibido la lepra, porque también suele producir tanto lesiones ulceradas neurogénicas que al no tener dolor, por ahí la consulta es en forma tardía y deberá estar también en diagnósticos diferenciales. Recordemos que lepra sigue entre nosotros, por ahí uno no lo piensa en los diagnósticos diferenciales, pero también recordar que tiene ese tropismo para la piel y los nervios periféricos. La difteria cutánea, que también está dentro de las manifestaciones relacionadas con portadores faringios de difteria cutánea activa, que puede también hacerla como si fuera una úlcera tipo de leishmaniasis y a tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. La framesía, que también se ha visto que puede tener este tipo de lesiones ocasionadas por el Treponema pallidum y que se relaciona también a estos climas cálidos. La TBC, que también, no sé cómo estarán ustedes, pero nosotros, después de la pandemia, es impresionante la cantidad de tuberculosis que estamos teniendo, y por ahí podemos tener esta forma de piel, ¿no? Como TBC cutánea, y que también debería estar en estas lesiones, cuando uno piensa en la leishmaniasis, también en los diagnósticos diferenciales de TBC cutánea. Entonces, es fundamental que cuando nosotros vemos este tipo de úlcera, una buena anamnesis epidemiológica, saber si viene de áreas del norte, y ahí podamos pensar en la leishmaniasis tegumentaria americana, o si viene de viaje, también tener en cuenta estas lesiones que vimos anteriormente, que hacen el diagnóstico diferencial frente a la leishmaniasis tegumentaria americana. Entonces, lo que acabamos de ver es la leishmaniasis tegumentaria americana, la parte cutánea, ¿sí? Ahora vamos a ver la segunda entidad, que es la de tipo mucosa. Generalmente estos suelen aparecer luego de haber tenido alguna lesión cutánea, pero algunas veces, como sabemos en medicina 2 más 2 nunca es 4, pueden no estar evidentes, ¿no? Y se pueden presentar con lesiones concomitantes. Hemos visto pacientes que tenían lesiones de tipo cutáneo y mucosa a la vez, y se sabe que el 4 o 7% pueden desarrollar, los pacientes que han tenido cutánea pueden desarrollar del 4 o 7% la forma de tipo mucosa. Recordemos que
son lesiones infiltrativas, muchas veces generalmente lo que es la nariz y lo que es el paladar, por eso es muy importante revisar esa zona cuando uno piensa en la leishmaniasis de tipo mucosa, y también se vio que estas lesiones suelen ser crónicas recidivas, es decir, muchas veces uno le pone el tratamiento y el paciente vuelve al cabo de 2 o 3 años con lesiones de nuevo activas en lo que es la mucosa. Y traigo este caso de esta paciente que hace poquito nos visitó, y fíjense cómo cerró esas úlceras ella en algún momento, ¿sí? Por eso ya cuando veamos el tratamiento, lo que es la repiterización de las lesiones, pero bueno, me viene en esta semana la consulta porque ha notado dificultad respiratoria, por ahí con un paciente que no entra muy bien el aire, y oh sorpresa, cuando está un poco más fino al zoom con la cámara, vemos una sospecha para la leishmaniasis tipo mucosa. Es decir que el antecedente, que es muy importante, haber tenido la cutánea, también en el correr de los años podrá ser la de tipo mucosa, y que, como veíamos hace un rato, pueden ser diferentes entidades, como la que vimos recién, paciente, o lo que es la nariz intactil, pues también lo que es la perforación del tabique nasal. Eso es muy frecuente cuando vemos lesiones de tipo mucosa, y fundamentalmente el implicado del paladar. ¿Sí? Lesiones que son las de tipo mucosa, podemos o no tener el antecedente previo de haber tenido cutánea, pero tiene ese como tropismo de la fosa nasal y el paladar, que hasta los últimos estudios no saben explicar por qué justamente el parásito le gusta esos lugares, ¿no? No hay otros lugares que estos lugares que hacen que produzcan lesiones mutilantes, infiltrativas, y sobre todo que son de difícil tratamiento, ¿no? Mucho, uno le pone tratamiento, al cabo de 2 o 3 años vuelve de nuevo, por eso son recidivantes, y muchas veces cuesta mucho la curación de estas entidades. Y para los diagnósticos diferenciales van a estar lo que es las micosis profundas, también la enfermedad de lepra, la tuberculosis nasal, el tumor de la línea media, también porque justo corresponde a lo que es tabique nasal, y las neoplasias relacionadas con orofaringe y rinofaringe en este contexto de lesiones y diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta. Y la última entidad, que es la cutánea difusa, pero tampoco en poco se ve. ¿Se acuerdan que los pacientes hacían forma macular, pápula y nódulo? Estos pacientes se quedan en la forma nodular, son pacientes que tienen algún inmunocompromiso, que no tienen su respuesta inmune exagerada, como lo harían pacientes inmunocompetentes, y que queda así en forma nodular, ¿no? Y obviamente que uno lo que primero pensaría sería en la forma de lepra lepromatosa, no diagnóstico diferencial, pero esta entidad muy poco la vemos acá en el norte. Generalmente vemos estas dos entidades, como es la cutánea y la de tipo mucosa. Entonces, ya saliendo de la parte clínica, vamos a la parte de diagnóstico. Fundamental la anamnesis epidemiológica, donde estuvo generalmente relacionado 2 meses atrás, cómo son las características de la lesión, es decir, uno ve la úlcera, si es de la característica que uno ve, de bordes sobrelevados, si lleva más de 4 semanas, muchas veces uno le ha indicado tratamiento antibiótico, o bien viene de otro colega que le indicó alguna crema y la úlcera no cierra, y deberíamos pensar en leishmaniasis. Obviamente que en los laboratorios va a variar según lo que tengan ustedes, lo que tengamos nosotros, pero fundamentalmente hacer un buen frotis. También se puede hacer PCR, acá en el norte también se hace serología, si bien todavía no está validado, pero es una aproximación diagnóstica que nos ayuda muchísimo. Y cultivos que también se hacen acá en lo que es el laboratorio de enfermedades tropicales, y la identificación de especies, que lo que se ve en Salta Capital, creo que esa va para
Córdoba o para Buenos Aires para hacer la tipificación de especies. ¿Se acuerdan que había muchísimas especies, pero yo les contaba que el 85% para nuestra zona es la especie de la variedad brasiliensis para la Leishmaniasis tegumentaria americana. Generalmente es así, la toma de muestra, lo que nosotros hacemos acá, siempre fíjense que es por el borde de la úlcera, o sea, acá es donde uno va a encontrar el parásito, o sea, va a encontrar los macrófagos llenos de parásitos y con una coloración de ciencia y obviamente el ojo entrenador, en 20 minutos a media hora, ya acá por lo menos en el norte, hay gente que, bueno, ya tantas veces que ha visto Leishmania, ya es directamente el informe. Pero obviamente están las otras técnicas de PCR que también se hacen acá en el norte. En cuanto al tratamiento, hace como 2 años sacó lo que es la OPS relacionado al tratamiento, y que va a depender mucho de la localización geográfica, de la disponibilidad de medicamentos, pero sobre todo va a depender mucho de la especie de Leishmania, ¿sí? O sea que vamos a tener, digamos, por cada variante, esta que veíamos, guyanensis, panamensis, brasiliensis como la nuestra, y que podemos ver que hasta ahora para nuestra zona sigue siendo la droga de elección, lo que es los antimoniatos de hemoglobina, o conocidos como glucantimen, y también las otras líneas como lo que es la anfotericina B y la isotianato de pentamida, pero esa no ocupamos claramente, se ocupa lo que es la línea de antimoniatos de hemoglobina y anfotericina. Entonces, primero, obviamente, vamos a tratar de mantener esa úlcera libre de infección y comenzar con estos antimoniatos. En algún momento ocupamos los estivogluconato sódico, que venían así en ampollita como la Genta, y el paciente hacía la dosificación según la indicación médica y se colocaba en la casa. Pero ahora está esta que es el glucantimen, en realidad es el antimoniato de hemoglobina, pero como ustedes dicen 1,5 gramos, que en realidad la droga es 425 miligramos por 5 mililitros. Entonces, si estamos con un paciente con una leishmaniasis de tipo cutánea, va a ser para nosotros 10 miligramos kilo, pero si tiene una de tipo mucosa, ya va a subir a 20 miligramos kilo. Es una medicación que la provee en forma gratuita el Ministerio de Salud, y obviamente, al ser una enfermedad de notificación obligatoria, se debe denunciar. Habló mucho de la toxicidad de los antimoniales, y nosotros hemos pasado varias historias porque había otra medicación de otros laboratorios que nos daba más toxicidad, sobre todo lo que es los abscesos glúteos, o por ahí las poliartralgias, que eran bastante agresivas, y que posibilitaba al paciente levantarse de la cama, por ahí una vez se acudía a la consulta, sobre todo esto de cambios en el electrocardiográfico, porque muchas veces puede prolongar el QT. Entonces son pacientes que uno obviamente lo debe seguir de cerca, y como veíamos que el final de tratamiento va a ser, y el alta médica va a estar dada por lo que se llama la repitalización de la lesión, ¿sí? O sea, no hay ningún otro método diagnóstico, sino que el seguimiento clínico en la cual quede la piel, así como veíamos la pacientita de la otra vez, de hace un rato, como que esta piel apergaminada, arrugadita, y que ya indica la cicatrización de la lesión. ¿Sí? Muchas veces los pacientes van a necesitar un ciclo o 2 ciclos de glucantimen para poder, digamos, cerrar totalmente la lesión. Por eso son lesiones muy pequeñitas y no requieren tantas inyecciones, por eso son lesiones muy extensas que por ahí requieren 2 ciclos y muchas veces hasta 3 ciclos. Y obviamente que muchas drogas que han visto que es muy tóxica, digamos, la antimoniato, y hubo muchas drogas de ensayo, entre ellas podemos hablar lo que es la aplicación perilesional, o sea, la citromicina, el grupo de los azoles, y esta de las aplicaciones locales se está haciendo mucho en Bolivia. Son, primero, son bien para lesiones muy pequeñas, algunos dicen menos de 5 centímetros, otros dicen menos de 3 centímetros,
pero lo que se hace es anestesiar primero alrededor de la úlcera, y luego se va inoculando por piel sana por los bordes de la úlcera de lesión. Hay buenos estudios, nosotros todavía estamos, digamos, con lo que es la aplicación intramuscular de glucantime, pero estos estudios por ahí como que te dan el aliento de que puede haber otra opción aparte de la aplicación intramuscular, por así aplicaciones locales, ¿no? También se habla de termoterapia, de crioterapia, también se habla de, se le viene a por la citromicina, también de otras medicaciones como miltefosine, el grupo de los azoles también para la leishmaniasis, y que nosotros contarles que también en algún momento no había ni glucantime ni anfotericina, y se ha hecho tratamiento con fluconazol a una dosis muy alta, y que también cerraron la lesión. ¿Sí? Este contexto que habla de lo que es la comparación de diferentes drogas relacionadas, ya sea como aplicación local o también tratamientos sistémicos, y el estudio que yo le contaba del estudio que se hizo en ORAM, que es la comparación de la citromicina con el antiamoniato de hemoglobina. Es decir, que las opciones terapéuticas siempre, al ser una enfermedad olvidada, son poco investigadas, ¿no? Y ya han pasado más de 70 años y glucantime hasta ahora parece ser la droga de elección, pero obviamente siempre se está en continua investigación diferentes drogas que sean por vía oral, que sean menos agresivas y que obviamente lleven a la curación de la lesión. Bueno, esta es la que es la parte teórica, y vamos un poquito a contar lo que es la parte práctica, ¿sí? Este es ORAM, que son los lugares donde se estudian la leishmaniasis. Por un lado está el Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales, que yo les comentaba, que funciona más de 25 años, y que fue, digamos, como el centro de estudio con el doctor Taranto, y que luego el hospital también trabaja en lo que es enfermedades tropicales, ya que bueno, de todos modos, de público conocimiento que tenemos brote de dengue, de Hanta, de leptospira, y obviamente que también estudian acá la leishmania, y que en un laboratorio que avanzó muchísimo, un laboratorio casi nuevito, el 2009, 2010, y que empezó a trabajar mucho con PCR para dengue, para Chagas, y bueno, ahora está trabajando mucho con el tema de PCR para leishmania. También se hace cultivos y el FROTI, como también en esta entidad como la Universidad Nacional de Salta. Esta es nuestra casuística, hemos tenido brotes importantes, leishmania. Recuerdo que en el 2018-2019 en el Hipólito Yrigoyen con más de 60 casos, pero como yo le comentaba, en un hospital de referencia, así que ahora son aproximadamente 10 casos. Y esta visceral que ustedes ven así media descolocada, después ya les voy a contar en la parte de visceral, que es de otro lugar, de otra localidad, pero que obviamente hacia un hospital uno debe pensar en lo que es la leishmaniasis visceral. Generalmente la vemos en lesiones en miembros superiores, en miembros inferiores, y siempre se trabaja, como veíamos hace un rato, en una lesión típica, se raspa la lesión, y se hace esto que es la toma de muestras, cultivo, serología, todo lo que es en nuestro Instituto de Enfermedades Tropicales y también en el laboratorio del hospital. Una vez que dio positivo para leishmania, se hace la denuncia obligatoria, donde obviamente nos van a proveer el glucantime, un laboratorio inicial con el electrocardiograma, porque decíamos prolong del QT, y eso hay que tener en cuenta, y saber que también nuestra zona también es zona de Chagas, entonces por ahí podemos encontrar paciente que tenga algún compromiso cardiológico, y se lo hace valorar con el cardiólogo para recién comenzar el tratamiento para leishmania. Tenemos un día de consultorio que ahora hemos puesto los días jueves para el seguimiento de los pacientes cada 7 días, y se le da un cartoncito donde
nos certificamos que el paciente se está haciendo colocar las inyecciones intramuscular y cada 7 días se le va dando la medicación. Aparte del gancho de darle la medicación, el gancho que tenga un consultorio exclusivamente para el paciente y sobre todo poder ser el seguimiento, por un lado de la úlcera, si va cerrando o no, y por otro lado si está tolerando la medicación o cuánto tiempo se lleva en tratamiento, porque muchas veces son pacientes que por ahí no pueden demorar mucho tiempo en la medicación. Y así vemos en la evolución de estos pacientes seguidos con antihemoglobina hemoglobina, que obviamente el cierre está dado por esto, ¿no? De la repitalización de la lesión. La especie, como yo le comentaba, se hace en otro lugar. Nosotros tenemos en Salta otro laboratorio que es el IP, que es el Instituto de Patología Experimental, donde está el doctor Diego Marcos, que es otro de nuestros aliados, digamos, en el estudio de leishmania, y ellos nos pueden hacer la tipificación según la variante, pero como yo le contaba, para nosotros la tegumentaria americana sigue siendo la brasileña. Algunos casos clínicos que hemos tenido, que creo que eso es lo más rico cuando uno habla de leishmania, saber que pueden haber coinfecciones, por ejemplo, con paracoxidomicosis, porque nuestra zona también es rica en páracos, rica en histoplasmosis, también debe estar, como habíamos mencionado, en los diagnósticos diferenciales, y que eso debe ser tenido en cuenta. Y este caso, que también nos pareció muy importante, en un paciente que se nos presentó los dos tipos de lesiones, ¿no? La ulcerada de tipo cutánea, pero también refería la alteración, o sea, la disfonía y la disfagia, que cuando lo vamos a ver, le hacemos abrir la boca, tenía ese infiltrado granulomatoso importante y tenía las lesiones características de la úlcera, de la leishmania, y que nos llevó a pensar que puede haber dos tipos de especies totalmente diferentes en este paciente, ¿sí? Entonces se le instaura el tratamiento con glucantime, el paciente responde muy bien, con evolución clínica, como ustedes deben ver, la repitalización de la lesión, y nos planteamos qué puede haber sido. Entonces se hace todo lo que es la genotipificación y evidentemente lo que se logra diagnosticar que son dos tipos de variantes brasilensis genotípicamente diferentes y que gracias a los estudios con el doctor Diego Marcos podemos como que afilar más la puntería y ver casos puntuales de estos pacientes que hagan la leishmaniasis de tipo cutánea y luego la de tipo mucosa. Y bueno, y eso también nos deja como enseñanza que también debemos buscar en algunos pacientes que tengan la cutánea, por ahí estar asociada también la de tipo mucosa, como tenía este paciente, sabiendo que pueden cursar con las entidades totalmente diferentes. Y esta publicación que también la hicimos con la gente del Instituto de Enfermedades Tropicales, es ver el brote que hemos tenido en cazadores. Estos fueron a cazar en una zona netamente rural y nos permitió aprender que aproximadamente 2 meses volvieron los cazadores y presentaron los 3 las lesiones típicas de leishmania. Entonces, podemos predecir, podemos decir, bueno, estos pacientes realmente tuvieron un periodo de incubación, como dicen los libros, que fueron de 2 semanas, perdón, de 2 meses, y los 3 que fueron, los 3 se infectaron con leishmaniasis de tipo cutáneo. Otros pacientes también característicos son las lesiones, como uno le dice, tipo en corcho, porque son lesiones bastante agresivas, que muchas veces uno tiene que esperar solito en su historia natural y vuelve de nuevo a caer lo que es la revitalización de la lesión. Y otras drogas que se han hecho en fase de investigación con el doctor Taranto fue el miltefosine, que se ha ocupado mucho la parte de quimioterapia, para procesos oncológicos, y también se ha visto que puede ser muy útil y hasta el momento el mecanismo de acción, por lo menos lo que se sabe es que hay una alteración en lo que es la membrana del parásito, pero que
demoró mucho, por ejemplo, contarme en este paciente para la reepitelización de la lesión, ¿no? Esto en la fecha 2005 y el doctor Taranto, que en ese momento vivía, y yo recién era un niño, digamos, ahí con él aprendiendo las opciones terapéuticas que podía haber, y luego ustedes van a ver muchísimas publicaciones actualmente en miltefoncine, tanto para la cutánea como la de parte visceral, y que también luego se hicieron estudios en Salta con la doctora Busto, en la publicación esta, donde también se comparaba el glucantime con miltefoncine, pero para la variedad de tipo mucosa. Como usted, el estudio, son poquitos pacientes, pero era 50 y 50 en cuanto a los resultados. Luego, también vimos que el glucantime tenía un efecto sobre los leucocitos, produciendo leucopenia. El paciente había evolucionado totalmente su lesión, había repitelizado, pero empezaron a aparecer lesiones con herpes zóster. Nos preguntamos cómo se asociaba esto del herpes zóster con el glucantime. Y bueno, viendo las publicaciones, muchas veces lo que hace el glucantime es como producir, digamos, una baja de leucopenia, una leucopenia, y eso aparece como manifestaciones en un tiempo aproximadamente 6 meses el herpes zóster. Entonces, también eso nos permite buscar pacientes que puedan ser relacionados con el glucantime. Esta paciente que vino así, como ustedes ven en la foto, con la nariz tapir, que tuvo evolución clínica, ella sí o sí la internamos, ella sí le hicimos anfotericina, la B, la del sucicolato, y anduvo muy bien en el tratamiento. Esta paciente, que era ya como una cutánea bastante diseminada, no difusa, sino diseminada, porque obviamente tenía lesiones múltiples en diferentes lugares. Por anterior, o sea, no me da tiempo para mostrar todas las fotos, pero eran bastante agresivos en todo, tanto miembro superior, miembro inferior, como se ve en la cara, y que también decimos internarlo para hacer anfotericina B con buena respuesta y, como ustedes ven, la repitelización de la lesión, ¿no? Y esta forma pediátrica, que lo vimos ver con la doctora Martínez, también una niñita que anduvo con anfotericina también, porque son lesiones muy agresivas, muy mutilantes, y que también anduvo muy bien. Bueno, y también en otros lugares donde no es el norte, muchas veces uno no la tiene en cuenta. Ojo, esta presentación es todo a nivel académico, y por ahí uno dice, bueno, pero no lo hubieran pensado antes, ahora que yo sé la Leishmania seguro lo pienso, pero obviamente en otros lugares no lo pensaría. Este paciente tenía una comorbilidad, diabético, tenía también una cardiopatía isquémica, le habían puesto 3 TEN antes, y nos consultan proveniente de METAM. En agosto del 2021 había tenido una lesión ahí pneumónica. Uno, cuando hace ahora el día después, ya ve que el paciente había tenido esa forma, pero no era de la zona, o sea, no era de la zona endémica. Y al contrario, lo que le llamó la atención a los chicos, que no había hecho rash, cosa que el rash no es frecuente, digamos, en la Leishmania. Y justo esa zona es una zona de rickettsia. Nosotros tenemos muchas zonas en la zona de Metán, caso de rickettsia, o sea, que son formas graves de enfermedad, y obviamente no se pensó en Leishmania, y el paciente evolucionó en formas muy agresivas las lesiones, hasta que, bueno, dijimos, sí, uno dijo, no, puede ser que sea una Leishmania, y empezó con anfotericina liposomal, debido al antecedente de su cardiopatía isquémica, y se le agrega pentoxifilina porque hablamos con el doctor Duna, y se ha visto que la pentoxifilina es un buen inmunomodulador,
y eso también permitía la cicatrización. Como ustedes ven, el paciente evolucionó espectacular con el tema de la repetización de la lesión. Entonces, moraleja, siempre pensar en leishmania, uno muchas veces lesiones ulceradas no la tiene en cuenta. Y mientras preparaba la clase, eso de hace poquito más, la interconsulta, que seguro le debe pasar a usted por WhatsApp, el colega, dice, mira, Marcelo, dice, me pasó un médico que, digamos, no sé cómo consiguió mi número, pero un médico de Buenos Aires, me dice, estamos trabajando con leishmania, y justo se pinchó con una aguja de un material de una úlcera. Entonces era buscar como loco y decir, bueno, ¿qué hay descrito? Y encontramos algunos artículos y hablamos obviamente con el tema de personas que más saben leishmania, como Alejandro Krolewski, y plantear otras dudas, a ver qué se podía hacer, pero hasta el momento no hay nada escrito. Algunos recomiendan que si hay lesiones ganglionar, comenzar inmediatamente el tratamiento, y estas publicaciones que encontramos, son también que hicieron luego del accidente laboral la típica úlcera que nosotros acostumbramos a ver en leishmania. Bien, vamos bien con el tiempo, ¿seguimos? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Doc, lo escuchamos. Bueno, y ahora, como obviamente estamos entre infectólogos, vamos a hablar de el tema de HIV y la lesión de leishmania. Este es un caso muy interesante que lo pongo también para compartirlo con ustedes, porque me habían llamado del Hospital Fernández por un caso de una paciente de 25 años, de Salta, pero que residía en Cava y que es trabajadora sexual. Ella trabaja en la UTEG de 2018. Ella había tenido leishmaniasis en 2004, con muy buena respuesta, y luego en el 2013 contrae el tema del VIH, con seguimientos muchas veces nos cuesta a nuestros pacientes, y había también presentado luego en el 2014 lesiones de muslos, piernas, compatibles con tema de leishmaniasis. Entonces también hizo tratamiento, y ya le llega a ello en el 2016 con infección de piel y partes blandas, donde también se había pensado en otras entidades como ser tuberculosis, por ahí micosis también, en el amplio tema que tenemos los pacientes VIH, muchos otros gérmenes oportunistas, y que obviamente también el tema de la parte fuerte, que es lo que es la terapia antirretroviral, ¿no? Acá, como ustedes ven, una sola vez nomás estuvo indetectable, siempre con el tema del abandono, y bueno, logran hacer resistencia. La consulta viene ahora el 2020, donde comienza con lesiones cutáneas en dorso de la nariz, lesiones también, que la ven, tanto en lo que es la parte del paladar, ¿sí? Y las lesiones estas bastante agresivas. Doc, disculpe, no sé si usted está presentando algo porque nos quedó como en una diapositiva, como la diapositiva 89, y es como que se fue la presentación y no estaríamos viendo. Uy, no, gracias por esas avisar. lesiones que usted nos está describiendo, no las estamos viendo. Gracias por avisar. A ver, vamos de nuevo. Sí escuchamos bien todo el caso, pero las lesiones, si tiene la foto, no lo estaríamos viendo. Vamos a ver. Avíseme si se ve ahora. Ahí perfecto. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno. Entonces, ahí comentaba, ahí está. Se comentaba entonces el caso de paciente VIH que hace la consulta en lo que es el Hospital Fernández. Bueno, contar un poquito más atrás, pero más o menos así sería el resumen de lo que le venía hablando.
en el Sí, el caso se 2004. entendió bien igual, Doc? El caso Listo. si quiere repasarlo, pero se entendió, yo por lo menos lo fui siguiendo, pero cuando me di Bueno, cuenta de que las se va lecciones... entendiendo. Perfecto. Bueno, entonces nos ubicamos en el como para ver 2020. bien las imágenes. Sí, nos ubicamos en el 2020, que ahí cuando yo entro a participar, porque los chicos me la presentan, y obviamente que lecciones por Leishmania y HIV, yo he visto muy poco, digamos, pero en este contexto esta paciente evidentemente había sido muy agresiva, porque había tenido esto en los dorsos de la nariz, y también el tema del paladar, ¿no? Fíjense cómo ha ido comprometiendo. Y había tenido estas lesiones también en piel, donde había tenido una amputación también, bueno, los diagnósticos diferenciales, obviamente, leishmania, y así se tipificó como leishmaniasia de tipo brasilense. De las resonancias, obviamente pensaron en los múltiples diagnósticos diferenciales, como pensaríamos nosotros, en tuberculosis, nocardia, y bueno, el abanico que tiene el paciente VIH frente a las lesiones en piel, y todos fueron negativos, y empieza con el tratamiento para leishmania, con anfotericina B, lipídico, y comienza, digamos, con un tratamiento antirretroviral con darunavir, ritonavir y dolutegravir, ¿no? Bueno, entonces lo que decimos es ponerle, digamos, el tratamiento bastante con el tema de anfotericina liposomal, y empezar siendo un poco más agresivo, ¿no? Entonces se le hace aproximadamente como 3 semanas, ella logra, digamos, tener cargas virales indetectables, y se hace un refuerzo con pentoxifirina. Lo que sí, las lesiones fueron evolucionando, también habían aparecido lesiones cutáneas nuevas, y que decidimos con todo esto hacer el tratamiento con liposomal y pentoxifilina. Entonces la paciente mejoró bastante bien, logró la indetectabilidad del tratamiento, de la carga viral, y lo que nos planteamos en ese momento era ver cómo se sigue, ¿no? Porque hay poco escrito de leishmaniasis en cuanto al paciente VIH. No está como enfermedad marcadora, entonces, siguiendo las normas de recuento mayores de CD4 mayor de 200, retirar la profilaxis. Entonces, se hizo una profilaxis de trisemanal con muy buena adherencia de la paciente, con la anfotericina liposomal y con pentoxifilina, y Joya anduvo muy bien, así que nos planteamos frente a estos casos el tema de la coinfección de VIH-Sida, y que altera, digamos, ambas enfermedades, lo que hace que se vea mucho más agresivo el tema de la leishmania, llevando a producir este contexto que veíamos nosotros en lo que es la inmunidad de los pacientes. Y ustedes vieron cómo volvió de nuevo a la consulta y recidiva, digamos, ¿no? En lo que hace. Así que el tema de VIH-Sida, uno tiene que estar atento a lo que se puedan reactivar, y sobre todo, como es nuestro eslogan siempre, mantener la carga viral indetectable, cosa que vuelvan a reaparecer esta enfermedad de nuevo. Sí. Bueno, esto le quería presentar como un casito que me pareció interesante, y vamos a ver de nuevo, vamos a volver a la clase que estábamos acá. Bien, se ve bien, ¿no? Perfecto. Ya para terminar, digamos, de la leishmaniasis tegumentaria americana, como yo le contaba, el instituto donde trabajo abarca mucho, ¿no? Y se están haciendo otro estudio, que uno que llama la atención es el leishmania virus. ¿Cuál sería el fundamento? Se sabe que dentro de la leishmania pueden haber nuevos virus que no permitan que los pacientes evolucionen favorablemente. Eso nosotros por ahí plantear la resistencia, por un lado, al glucantime,
pero también hacer búsqueda de otras entidades que hacen que los pacientes no tengan buena evolución, o bien porque los pacientes vuelven de nuevo a recidivar, ya sea la forma cutánea o también la forma de tipo mucosa, ¿no? Esto un poco para contarles qué es lo que se hace en este instituto. Se trabaja mucho y se hace todo lo que es la vigilancia también entomológica para leishmania. Entonces, para terminar la parte de leishmaniasis tegumentaria americana, recordar siempre que la úlcera que no cierra, la que lleva más de 3 semanas de evolución, uno debe pensar, digamos, en temas de leishmaniasis de tipo cutánea. Y las lesiones de tipo mucosa también, ¿no? Uno que ha descartado todo y que no haya pensado, digamos, también entrar en los diagnósticos diferenciales para la de tipo mucosa, sabiendo que el tratamiento es el tema de glucantime y la anfoliposomal. Bien, esa es la primera parte. Muy bien, seguimos con ahora la de visceral. Bien, perfecto. Tengo un poquito de agua, así seguimos. Sí, sí. Bueno, la de visceral ya está más cortita, pero como yo le comentaba, el mapa del compromiso que generalmente el continente americano, Brasil, muchísimos casos, yo cuando hice una rotación en el 2003-2004 por Uberaba, veíamos muchos casos de leishmaniasis visceral, y bueno, nunca va a llegar, y bueno, y llegó. Como ustedes ven, la zona caliente para nuestra zona es la zona de Tartagal, ¿sí? O sea que está un pasito de Orán, y por eso que el caso que yo le comentaba era el caso de que había venido de otra localidad, justamente de la parte de Tartagal, que fundamentalmente acá sí ya hablamos de los perros, que la infección en perros precede los brotes humanos, por eso que cuando hablamos de visceral en tema, porque los perros, sobre todo los callejeros, que están en alto riesgo de contraer, digamos, ser reservorio importante de leishmania, y que el vector que acá es la Luxomia longipalpi, y que hace que pueda estar, digamos, y ser importante los perros buscar donde tienen esos reservorios. En estos casos se buscan en la oreja de los perros, en las patas, por ahí también van a ver el crecimiento exagerado de las uñas de los perros también, y esos son los perros portadores, perdón, reservorios importante para la leishmaniasis de tipo visceral, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que veíamos hace un rato de la tegumentaria americana, la parte netamente de la visceral es de ciclo netamente urbano, no así la otra que veíamos que era netamente rural, y muchas veces puede ser asintomática, pero generalmente son formas graves de enfermedad si uno no lo piensa. Son pacientes que pueden hacer el síndrome febril prolongado, con hepato y esplenomegalia, y generalmente podemos decir que un 90% corresponde a las formas pediátricas, como se ve, tanto hepato y esplenomegalia. No olvidarse de pensar en leishmaniasis visceral, sobre todo en lo que hace a una población, como son las poblaciones menores de 1 año, mayores de 65 años, son pacientes que ya vienen con un grado de desnutrición y que pueden tener algunos signos de conmovilidad que pueden agravar. En cuanto a la analítica, vamos a encontrar una pancitopenia, compromiso de la función renal, compromiso del hígado también, y vamos a encontrar también una hipergamma globulinemia, que se ve muy frecuente en la visceral, y que, como veíamos, los laboratorios de gravedad, el sangrado que pueden tener estos pacientes debido a la infiltración que ocurre en la médula, porque ya acá el parásito no únicamente se quedó en lo que hablábamos en la cutánea, sino que trató de ubicar órganos nobles, fundamentalmente hígado, vaso y médula ósea, que son los que producen todas estas características de la leishmaniasis visceral. Obviamente hay que aventar en los diagnósticos diferenciales de otras enfermedades que tengan fiebre y hepato y esplenomegalia, como ser brucelosis, como ser tuberculosis,
o a otras relaciones que están y nos puedan alertar, pero no nos olvidemos que el cuadro febril prolongado que tenga hepato y esplenomegalia, uno deberá pensar en leishmaniasis visceral. Diagnóstico, generalmente acá lo que se hace en el norte es punción y aspiración de médula ósea, que se ven los amastigotes, y también tenemos los métodos indirécticos, que es la serología específica, y eso también nación está en lo que es el algoritmo, que es el RK39, y alguna serología de tipo inespecífica, pero generalmente, obviamente, el gol estándar es el aspirado de médula ósea. Generalmente hígado y vaso no se toca porque puede haber estallido de vasos, por el mayor riesgo de sangrado, pero sí se ha hecho lo que es punción de médula ósea, ¿no? Entonces, la visceral, eso está bien, no está la cutera, pero está el librito de la visceral, en lo que es la parte de nación, que nos manda los cuadernillos, y obviamente que uno debe pensar en estos cuadros febriles prolongados, sobre todo en los niños que puedan tener, digamos, este tipo de enfermedad y que necesiten hospitalización. De nuestra experiencia acá, ya en el Hospital Materno-Infantil, que sería el hospital donde yo trabajo, ahí sí se hizo un reporte, y esto está publicado en el SAI 2022, y como usted ve, la zona netamente caliente, la zona del norte, con un caso en lo que es la zona Salta Capital, pero la mayoría fueron reportados. Esto fueron la casuística, siempre con estos cuadros de hepato y esplenomegalia, y la pérdida de peso como manifestación importante en la población pediátrica, ¿no? La mayoría se hizo por PCR por médula ósea, también se puede encontrar amastigotes en lo que es médula ósea, y que muchas veces pueden haber recaídas en su evolución, y es por eso que deben tener un seguimiento más estricto. Puntualmente, el tratamiento acá en el norte se hace con anfotericina liposomal, de aproximadamente 14 días, con muy buena respuesta clínica. Entonces, a pensar en la leishmaniasis visceral, ya es una entidad mucho más grave, ya que uno debe pensarla, y que con un tratamiento adecuado podemos evitar la muerte del paciente, porque son lesiones muy agresivas y las complicaciones generalmente son la sepsis, y que por ahí uno no la tiene en cuenta a pensar como diagnóstico en la leishmaniasis visceral. Entonces, para terminar, una entidad es totalmente diferente, la visceral, como acabamos de ver. Acá sí está, y me olvidé de decirle, la variedad infantum, que para la cutánea es la variedad brasilense, para la cutánea es la infantum, los vectores son la Leucomia longipalpi, y que es netamente urbano. Y los reservorios sí son los perros. En cambio, para la otra entidad, es netamente de tipo rural, netamente de tipo, la forma típica ulcerada, y los vectores pueden ser la amigonei, la variedad, digamos, de la Leucomia. ¿Sí? Tener en cuenta que obviamente mucho más grave es la de Para terminar, entender que al ser un vector, y eso lo venimos charlando mucho en dengue, acá también el tema del vector, el control del vector, y las vacunas. Hay una vacuna que no me da el tiempo a colocarla en la presentación, pero hay una vacuna que está andando muy bien en lo que es la parte perdón, no, las vacunas todavía están en desarrollo, todavía no hay nada escrito en cuanto a vacuna para la leishmania, pero sí está lo que vimos en estudios, bueno, eso para seguir la investigación. Y como conclusión, uno debería buscar otras opciones terapéuticas que no sea el glucantime, para que no tengamos efectos mucho más graves, por ahí el tema de las inyecciones intramusculares, o por ahí facilitar otro tipo de tratamiento. Y al ser un vector, netamente tener en cuenta la vigilancia entomológica, porque eso nos ayuda a evitar que puedan aparecer los brotes, y sobre todo tener en cuenta estas dos entidades. Y como diría el doctor Curie, cubano, el remedio que cura las enfermedades tropicales se llama voluntad política. Y como lo típico de Orán es
lo que es la flor típica de la zona, digamos, que lo he puesto al principio y que termina así todo peladito porque es lo que hemos terminado de hablar en el contexto de la leishmaniasis. Y paso un chivo comercial. El próximo fin de semana hacemos nuestras jornadas NOA, acá de SADI, lo que quieran venir, es 28 y 29 en el Hospital Materno Infantil. Están todos invitados, hay una variedad de temas, tanto de SADI con emergente, y la primera jornada de control de infecciones que lo hace la parte de infección asociada al cuidado de la salud. Perfecto, Doc. Sí, nosotros estamos publicitando por las redes de la sociedad de las jornadas. Usted nos mandó los flyers, así que también a los chicos les va a llegar por esa vía la invitación. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, puede abrir el micrófono y hacerla, puede escribirla en el chat. La verdad es que yo tengo nada de experiencia en leishmaniasis, creo que he visto un solo caso en algún paciente acá en el hospital que se lo ha manejado de manera ambulatoria, digamos, no, siempre cutáneas, ¿no? Hemos tenido algún paciente HIV, en lo cual en algún momento se ha sospechado, pero no hemos tenido como ningún caso confirmado, pero más que nada la forma sistémica, digamos, en esos casos, ¿no? Con esos pacientes que tienen esos síndromes febriles prolongados, con alteraciones en el laboratorio y demás. Así que es completamente enriquecedora su experiencia, que está más día al día con este tipo de patología. No sé, chicos, si alguien quiere hacer alguna consulta. Yo fui en las primeras horas de la mañana de que estaba enfrente a la altura del Golf Club. Bueno, parece que no. Quienes impactaron contra un cartel indicador de paso peatonal. ¿Cómo? No se escucha bien. No, me parece que nadie tiene ninguna pregunta. A ver, me voy a fijar en el chat por las dudas, que no lo estoy viendo. ¿Y cuál sería la alternativa de tratamiento ante los efectos adversos del antimoniato de meglumine? Y nosotros hemos ocupado la anfotericina, ¿no? La anfotericina por 10 días, siguiendo la dosis de 0,5 miligramos kilo. Bueno, la ortosona no tenemos la liposomal, tenemos la otra, que como ustedes saben es bastante tóxica, pero se la sigue de cerca, se lo interna el paciente, controlando su función renal, porque recordemos que es hipocalemiante, y que es otra opción terapéutica que tenemos para los pacientes que por ahí... Nos tocó un solo paciente que hizo una reacción alérgica, mire, de los tantos casos que hemos tenido, un solo paciente que sea alérgico al glucantime. Pero bueno, se ocupó mucho anfotericina, pero la mayoría de los pacientes andan muy bien con glucantime. Y en esta, digamos, por la vía de administración, ¿han tenido complicaciones por el tiempo de la inyección intramuscular? No, eso hemos tenido, como yo le comentaba, en la otra forma de glucantime de otros laboratorios, sí, eso sí hemos tenido los abscesos fríos en la nalga, hemos tenido la mioartralgia, la poliartalgia, que eso sí hemos tenido en los pacientes, pero cuando cambiamos hasta la otra forma farmacéutica, anduvo mucho mejor y mejor tolerancia. Esto es lo que yo le contaba, de que podemos seguirlo al paciente cada 7 días, esto nos permite ver cómo va en tolerancia y sobre todo la evolución de la lesión ulcerada, ¿no? Perfecto, gracias, doctor.
Acá tenemos una pregunta en el chat, a ver, se la voy a leer, Doc. Dice, un paciente que tuvo un accidente contropunzante al manipular ratas en laboratorio y leishmaniasis. Dice que si se recomienda alguna profilaxis si es un accidente de bajo riesgo y sin sangre. Y eso es lo que nos consultó, ¿no? El doctor hace poquito, como yo le he puesto en la presentación, y no hay nada escrito, ¿no? Lo que hace en cuanto a la parte de tratamiento o alguna quimioprofilaxis. Lo que eso no hay nada. Lo que sí es seguimiento y sobre todo tener en cuenta de lo que es la forma de presentación, ¿no? El accidente que había tenido la colega fue con una úlcera de leishmaniasis guyanense, creo que era diferente totalmente a la brasilense. Pero la idea es eso, ¿no? Eso es lo que acabamos de, lo que yo le dije en la presentación, buscar las publicaciones, buscarla, y es únicamente hasta que aparezca la lesión para hacer tratamiento. Si no, no hay nada así escrito, ¿no? Ni siquiera el CDC, que lo tratamos de averiguar con el Alejandro Krolewski también, buscando otras literaturas, pero no, nada de nada. Bien, perfecto. Y tampoco hacer como algún método de diagnóstico, digamos, anticipado. Claro, no. Sin hacer profilaxis. Nada. Claro, no, por los momentos que dice nada, la literatura no. Bien. Y acá lo agrega el doctor que está haciendo la consulta que el paciente no había tenido luego de una semana ninguna lesión. Sí, recordar que si eso estaba leyendo, recordar que tenemos que esperar 3 semanas, ¿no? En lo que hace nódulo, hace mácula, pápula y nódulo para que aparezca la lesión ulcerada entre la 3ª y la 4ª semana. Así que seguimiento clínico y ver, ¿no? Eso es fundamental. Bien, perfecto. A mí hace unos meses también me llamaron por un veterinario de acá de Córdoba que había tenido un accidente punzante, digamos, con la sangre de, bueno, estaban sacándole a perros, ¿no? Sangre, y a una de las muestras le había dado positiva, y él se pinchó como una jeringa que creía que era la del perro positiva, ¿viste? Ya entra toda la subjetividad. Entonces, él me preguntaba que si podía conseguir un antígeno del RK39, si se lo hacía dentro de 15 días, por ejemplo, si eso le podía dar algún indicio de que se había contagiado. Por eso se lo preguntaba, digamos. Él tenía como un conocido en la parte ministerial que iba a ver si le conseguía, y le digo, mira, no hay nada, que yo haya visto nada escrito, le digo que uno puede hacer como una metodología diagnóstica anticipada, hay que hacer control clínico y ver. Tal cual, cómo tal cual. Sí, y el RK39 recién hacerlo por lo menos al mes. Y viste que el RK39 con té rápido. Claro. Es una pastillita y eso el toque está. Pero por lo menos yo le haría con seguimiento, o sea, si uno englobaría estos accidentes laborales, uno basado en la literatura y lo que se dice, control clínico y ver si aparece la lesión, tomar la muestra y hacer tratamiento. Como lo decía, Claro. los artículos que están y que lo he puesto ahí en la presentación, que se ve, digamos, todo cómo se debe hacer el tratamiento y todo eso. Es un tema bastante preocupante. Nunca me habían hecho esa pregunta, y eso es que bastante años me habló de leishmania, ¿no? Y obviamente que hay que estudiar todo de nuevo. Claro, sí. Sí, a mí cuando, digamos, ellos trabajan, es un veterinario que trabaja en la parte del ministerio, que ellos están haciendo como control de portación en perros, entonces, bueno, buscan perros, le sacan sangre y la verdad es que encuentran mucho. Hay que empezar a tenerla presente dentro de los diagnósticos diferenciales, porque la verdad es que nosotros no estar en una zona donde éramos endémicos, digamos, por ahí uno no lo tiene incluido dentro del listado, pero son enfermedades que uno tiene que empezar a tenerlas en cuenta porque no mucho, pero de acá a tiempito, digamos, algún caso aparece.
Y sobre todo, ¿qué hacen con los perros? Porque acá en el norte, cuando hubo un brote que yo le comentaba a la gente de Bolivia, empezó a tener experiencia con los collares para perros. No sé cómo hacen allí el tema de los perros, los sacrifican, o qué es lo que se hace frente a un perro que No, tiene leishmania visceral. claro, bueno, sí, toda una movida esa, ¿no? También, porque están los que defienden hacerles lo de los collares y un tratamiento, digamos, sin tener que sacrificarlos. La verdad es que no sé qué está haciendo en este momento la parte ministerial con respecto a la detección de los perros infectados. Eso la verdad que desconozco. Acá lo que se está haciendo es colocando el collar y haciendo vigilancia al entorno familiar, ¿no? Porque acá hay muchas comunidades originarias que obviamente tienen muchísimos perros y Claro. el tema de los niños, ¿no? Porque obviamente es una entidad totalmente grave para los niños y que la vigilancia, obviamente, como vos lo planteas, cuando nosotros hablamos de los perros, el tema de la Sociedad Protectora de Animales y todo lo que implica, ¿no? Trabajar con el tema de los perros y la transmisión de enfermedades, siendo reservorios importantes la leishmaniasis visceral. Sí, y también el tema de incentivar la bioseguridad, ¿no? Porque por ahí pasa que te llaman y es porque no estaban con los guantes, porque tenían todas las agujas y la jeringa mezcladas, entonces por ahí cuando son veterinarios, que nosotros por ahí los médicos y también pasan, ¿no? Por ahí el accidente no es tan accidente, porque como que la forma que te cuentan que manipulan las cosas, te das cuenta que si tuvieran un poquito más de cuidado, no llegarían a pincharse, digamos. Como se dice, no es accidente si se puede prevenir. Exacto, exacto. Bueno, perfecto, entonces yo creo que no hay más preguntas de este tema, me voy a fijar por las dudas, pero no. Nada al respecto. Esto que me había olvidado de comentarle, no me seguía el nombre, los lapachitos eran. Digo, no me acuerdo el nombre, los lapachos. Bueno, los lapachos son muy frecuentes en Orán. O sea, cuando empieza a florecer el lapacho, significa que ya empiezan los 40 grados de calor que es típico en Orán. Empiezan a florecer y en agosto ya empiezan los lapachitos ya impresionantes. Y ya empieza todo el calor, aunque bueno, hoy hablar de calor ya es todos los días, porque ni lo mismo al otoño ni al invierno todavía. Bueno, bueno, hacemos un poquito de paludismo o ya cerramos con esto, como ustedes Sí, no, espera, hacemos un poquito de paludismo, que era el otro tema. Sí, paludismo, vamos a buscar a ver la presentación. Ustedes me avisen si se ve, no se ve. Parte 2. No, seguimos, por el momento seguimos viendo la de leishmaniasis. Sí. Ah. Vamos a ver. Parte 2. Ahí. ¿Se ve? Perfecto. ¿Se ve la paludismo? Sí. Bueno, esta, digamos, a ver, ahí está. No puedo esconder esto, sí, no, uy, me fui. No sé qué apreté. Sí, ahí se nos fue la presentación. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Ahí está, no tocó nada, no sé qué apreté. Bueno, paludismo y malaria, realmente yo particularmente tengo muy poca experiencia. Yo cuando fui a Orán en el 2005-2006, agarramos casi la colita de lo que es la zona, porque obviamente nosotros en el norte tenemos teníamos el tema de paludismo, ¿no? En una zona que se llamaba el Oculto, que era el sitio, si vos veías a ver un paciente ahí, seguro que era paludismo, y que me llamó mucho la atención en ese momento que lo manejaba la Palúdica, que es una entidad bastante fuerte en Orán, pero bueno, en estos tiempos no fue así, pero
en ese momento era ellos que daban el tratamiento todo y uno como que hacía el seguimiento y nada más, ¿no? Entonces, sabemos que es netamente otra enfermedad transmitida por vector. Acá ya directamente es el anófeles, la hembra anófeles la que transmite la enfermedad, y que sigue siendo también, al igual que las otras enfermedades olvidadas, que también es potencialmente mortal. Netamente sabemos que en África es lo que más grave pasa en la entidad de malaria, paludismo, y que obviamente que la población afectada es la población pediátrica, y que sabiendo que hoy actualmente la malaria es prevenible y curable. Los reportes que hablan de las zonas donde ya fueron reportadas libres de paludismo, es todo lo que es nuestra zona, que fue hace poco, hace creo que 2 o 3 años, en la cual trabajamos intensamente en el hospital, en erradicar, digamos, la zona palúdica, pero sabemos que eso lleva mucho tiempo. Nosotros se llevó como 3 años, porque al estar en zona limítrofe en Bolivia, Bolivia sigue teniendo pero muchos casos de paludismo, así que estamos siempre en lo que es la vigilancia intensificada para la búsqueda de paludismo. Esto fue como en Argentina ha ido bajando la cantidad de autóctonos, y bueno, la otra de la medicina del viajero, que corresponde a aquellos pacientes que traen el importado, el paludismo, que generalmente en cuanto al número fue disminuyendo la cantidad de esto, hasta lograr totalmente la erradicación, aproximadamente creo que 3 años, si mal no recuerdo, y que se puso énfasis en el tema de esto, ¿no? De la vigilancia de los lugares donde son netamente calientes, y ahí está de nuevo el mapita de rojo caliente, porque obviamente son zonas de pasaje para Bolivia, y creo que hace 2 años hemos tenido nosotros un caso proveniente de Bolivia, ¿no? que nos puso los pelos de punta, porque el paciente había viajado a Bolivia, después volvió a Salta Capital, y en Salta Capital le hacen diagnóstico de paludismo el Vivax que ya había tenido anteriormente. Entonces, son zonas bien registradas en paludismo, zonas de receptividad dada por la presencia del vector. Y bueno, acá también lo mismo que hablábamos de leishmania, también esta es la hembra que infecta, digamos, pero acá netamente es la parte de los merozoitos, que son lo que ella inyecta son esporozoitos, y luego van al hígado, donde se transforman los esquizontes para salir a la sangre periférica en forma de merozoito, y como sabemos, netamente comprometer a los glóbulos rojos. Y luego, estos son de nuevo en el ciclo del mosquito, que toma los gametocitos y ocurre toda la vía del mosquito, hasta nuevo volver a los esporozoitos en la glándula probóscide, y de nuevo hacer este ciclo. Son, obviamente, que las entidades que uno estudia tienen que ver con la variedad de paludismo que tenemos, ¿no? El tiempo transcurre de la aparición del mosquito, que pueden aparecer aproximadamente 28 días. Así como en leishmania veíamos 2 meses, acá se da un punto de corte para 28 días, que va a estar obviamente influenciado por la forma parasitaria, el grado de inmunidad y la cantidad de esporozoitos que hay. Sabemos que hay 5 entidades, la más grave sigue siendo el falciparum, Vivax, malaria, ovale y noblesi no es tan frecuente, pero lo que sí hay que tener en cuenta esta entidad, porque sería forma grave o conocida como malaria grave, ya que hace un gran compromiso sistémico, y sobre todo si uno no lo piensa, lleva a la muerte del paciente. Recuerdo que nosotros hemos tenido acá unos pacientes que habían acudido al hospital de Güemes, pero nunca habían hecho la quimioprofilaxis, ya que habían ido a África, y nadie lo pensó, ¿no? Y fallecieron estos pacientes por variedad del falciparum. El Vivax, que es bien de nuestra zona, es netamente, digamos, más frecuente y por ahí menos agresivo, lo que es
la que es falciparum. Y después las otras formas, malariae, ovale, noveles, que se ven netamente en lo que es la parte de África, que es la parte más castigada para este paludismo, ¿no? Un periodo de incubación que va de 12 días, en algunos rangos de 9 a 14, para viva de 15 días, y así oscilando entre lo que es cada uno según la variante de especie y según la forma de presentación que pueda tener. Hay entidades como que es para tener en cuenta de paludismo, que tiene que ver la recrudescencia, que es la reaparición de una parasitemia de forma sexual, es decir, un paciente que ya hizo tratamiento antipalúdico, pero que puede volver a aparecer de nuevo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, y son frecuentes en lo que es nuestra zona, la variedad vivax. La recaída, que son los casos de malaria, debido a la activación de hipnozoitos, y que el periodo de latencia es de 6 a 12 meses. Y la reinfección, que son los casos nuevos, es decir, aquel paciente que ya tuvo, pero que puede de nuevo ser infectado por él. La forma de transmisión, obviamente la cabeza, lo que ha indicado el vector, pero también se habla de lo que es transfusión de sangre, las formas congénitas, y de nuevo, como veíamos hace un rato, los accidentes cortopunzantes. Entonces, nosotros hoy nos situamos frente a una vigilancia de paludismo, ya que no hemos tenido casos, por eso la idea de la presentación es más que todo hacer hincapié cuando pensar en paludismo, tener en cuenta y sobre todo lo que hablábamos de la anamnesis epidemiológica en lugares donde haya viajado con transmisión activa de paludismo, o tenía el antecedente de haber tenido la enfermedad en los últimos 5 años, ya que puede ocurrir la reactivación. Aquellos pacientes, como veíamos hace un rato, de la visceral, tienen esa fiebre febril prolongada, pero también tienen hepato y esplenomegalia, y muchas veces también el tema de los donantes de sangre que tengan fiebre sin etiología conocida a 3 meses de haber recibido la donación. Y los casos de paludismo severo, que es lo que es el paludismo cerebral, que es lo más grave y que suele dar el compromiso de lo que es la variedad falciparum, con gran compromiso de dificultad respiratoria, con todos los cuadros de hipoglucemia. O sea, son paludismos formas graves que uno debe pensarlo, sobre todo en lactantes menores de 5 años, embarazadas, ancianos y pacientes inmunocomprometidos. El diagnóstico siempre a través de lo que es gota gruesa y seguimiento clínico durante el tratamiento. Generalmente el tratamiento dura aproximadamente 14 días, pero se debe seguir para ver si tiene parasitemia o no. En este contexto de que uno quiere darle hoy a paludismo, sobre todo tenemos que ver el tema de la vigilancia. Es decir, que un término que en realidad ya es viejo, del año 1998, se propone este tema de hablar de las entidades que se conocen como síndrome febril agudo, y que entrarían en esa gran bolsa de entidades que tienen fiebre, específicamente cuando nosotros hablamos de paludismo de fiebre terciana o fiebre cuartana, que no tengan compromiso de vía superior, que no tengan otra etiología definida. Uno deberá pensar en esta entidad de paludismo, pero también hay muchas otras entidades que pueden cursar la infección, que pueden ser, como ser dengue, que recién lo que acabamos de tener, y que muchas veces tienen estos cuadros de parasitemia, y que muchas veces uno no lo tiene en cuenta en la anamnesis, sabiendo el ciclo que tiene cada uno, uno fiebre terciaria y otro fiebre cuartana. Estos cuadros, en general, de los febriles agudos, pueden ser formas graves de enfermedad, como ya lo habíamos descrito para la variedad falciparum, pero obviamente que entra en esa gran bolsa de la vigilancia de los cuadros febriles agudos, y como lo que vemos dengue ahora, pero obviamente cuando nosotros hablamos de paludismo, tenerlo presente también en los diagnósticos diferenciales. Entonces, lo de vigilancia es fundamentalmente la detección temprana, el tratamiento, la investigación y la respuesta. Eso nosotros hicimos mucho hincapié cuando fuimos para hacer el tema de la eliminación de paludismo. Se hacía hincapié mucho en los pacientes que
tengan, digamos, ese cuadro de síndrome febril agudo inespecífico, que tengan la clínica y sobre todo pensar los antecedentes de viaje, sobre todo si estar en zonas, si vino de zonas endémicas para el paludismo, pensar y hacer inmediatamente gota gruesa, para poder, digamos, estadificar y sobre todo ver las formas graves de enfermedad, son como son la variedad falciparum. Nosotros, que seguro que también lo deben tener, que era la notificación urgente para iniciar el tratamiento lo más antes posible dentro de las 24 horas de sospecha. Entonces se notifica y se debe hacer todo lo que es la referencia para nosotros acá en nuestro hospital, quedó, digamos, el botiquín de paludismo, tanto de la línea, de la primera línea, por eso es muy importante cuando uno tiene pensarlo y saber que en su hospital tiene esto de las drogas y no estar esperando la última hora, haciendo lo que es la búsqueda pasiva, definición de casos, como caso sospechoso, fiebre hemopneumología, y buscando el nuevo caso a partir del área del caso confirmado. Entonces, la vigilancia epidemiológica va a estar dada por lo que es la búsqueda pasiva, proactiva y reactiva, que tiene que ver relacionado con el caso confirmado de paludismo en el marco de su investigación. Bueno, y esto es los casos locales, que es sobre todo cuando hemos tenido este caso que le contaba de Bolivia, es fundamentalmente donde anduvo el paciente, que nos hizo dar mucha tarea de vigilancia, y él había ido justo a la zona de Bolivia, en ningún momento había hecho todo lo que es aduana, o sea, se pasó por varias localidades que permiten el paso ilegal, y luego recién había consultado a Salta, y ahí donde en Salta Capital le hacen. Entonces teníamos que ver por dónde y por todo local que anduvo este caso de este paciente. Los casos importados, fundamentalmente, que son de transmisión vectorial y que fueron adquiridos fuera del país. Y los casos inducidos cuando pueden ocurrir en formas congénitas por contaminación con sangre infectada. Y lo que apareció nuevo, que eso también, las técnicas rápidas, así como había una técnica rápida para dengue, también está la prueba rápida positiva para paludismo. Particularmente en eso no tengo experiencia, por eso la presentación está más relacionada a pensar en paludismo como enfermedad febril aguda en los diagnósticos diferenciales. Nuestro hospital es un hospital de referencia, el Hospital de Enfermedades Tropicales de Orán, es más, la bioquímica es la que tiene la medalla de oro en cuanto al diagnóstico de paludismo para nuestra zona, y que ha hecho referencia a todo esto. Y esto tiene que estar sí o sí colocado en todos los lugares, que pensar, digamos, esto lo distribuyó el Ministerio, la sospecha clínica, y fundamentalmente esto de los paludismos complicados y no complicados que inmediatamente requieren tratamiento. Cloroquina y primaquina para la variedad Viva, Covale, Maleare y Novalesi, y para las formas graves, como ustedes saben, el artesumato, primaquina y las otras drogas que son las recomendadas. Y lo que se dice, no admitir primaquina embarazadas, mujeres amamantantes y niños menores de 6 meses. Creo que la presentación fundamentalmente era esto, por eso la hice corta, porque no, particularmente, no tengo mucha experiencia en esto. Lo que sí, como médico infectólogo, debemos estar en esto de la sospecha, porque si no hay sospecha no hay diagnóstico, y si no hay diagnóstico no hay tratamiento adecuado, y si no hay notificación no se hace la medida de control vectorial. Entonces todo esto, que veníamos tan lindo con la erradicación del paludismo, podemos aumentar la posibilidad de restablecimiento de nuevo del paludismo. Bueno, creo que esta es mi presentación, muy cortita, pero bueno, era lo que podía aportar de relacionado a paludismo. Bueno, Doc, muchas gracias. Lo importante creo que es acá el tema de medicina del viajero, ¿no? El hecho de que se están subiendo la Breon prácticamente y te golpean el consultorio para ver qué tienen que tomar.
Como Exacto. que yo digo siempre, hay que darle un poco de clase a las agencias de viaje, porque sería re interesante que en el momento que uno contrate este tipo de destinos, le hagan, ¿no?, la sugerencia de la consulta. Yo creo que ni lo saben por ahí, pero a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Incluso amigos médicos que se están por ir, dentro de 2 días me voy a Tailandia, ¿qué tengo que llevar, qué tengo que tomar? Y llegaste un poco tarde, le digo yo, porque es como que esto lo tendríamos que haber Claro, planificado hace un par de semanitas antes. claro, nosotros por aquí no Pero tenemos, usted capaz que tiene medicina del viajero, ¿no? ¿Tienen como consultorio? en algunos lugares acá en Córdoba sí hay como consultorios armados de medicina del viajero. Es importante porque vio que esto se modifica el tema de la resistencia a la cloroquina, y yo creo que la mayoría están dando doxiciclina, ¿no? ¿O qué están dando para...? No sé si, a ver, los chicos del Hospital Misericordia, no sé si hay alguien conectado que son los que más hacen medicina del viajero, si nos quieren contar, la doctora Lanaro, la veo conectada. A ver si Sí, ella la nos puede verdad es ayudar. que sí, creo que se está haciendo Doxy, que están haciendo Doxy principalmente. Bien. Sí, El es todo Hospital un tema, Misericordia, ¿no? que es uno de los Porque, hospitales de acá de Córdoba, es el que más, ellos tienen todo un sistema de medicina del viajero, un consultorio armado hace muchos años ya, claro, son los que más hacen acá en Córdoba. Sí, principalmente porque las otras drogas son más difíciles de conseguir. Por ahí son más fáciles, porque son semanales, pero son más difíciles de conseguir. claro, eso ya entendí como uno dice, el previaje, el intraviaje y el postviaje, ¿no? Que es todo aparte, otra parte de la infectología, la que es medicina del viaje, realmente. Bueno, Bueno, perfecto. muy bien. A ver si hay alguna consulta. Doc, si puede, me dicen los chicos del Círculo de Médicos si puede dejar de compartir su pantalla, porque Diego, que es el secretario, les va a compartir ahora a los alumnos un código QR para que escaneen, que necesitamos que hagan una encuesta del curso. Bueno, a ver si puedo salir. Así. Me voy a fijar por las dudas si A hay ver, alguna pregunta en el chat ahí está. de paludismo, pero creo que no hay nada. Sí, como yo le comentaba, el tema de paludismo, muy poco. Yo agarré justo lo último, ¿no? Del 2006, 2007, así que experiencia en paludismo, o sea, ver la clínica del paciente, que es de libro, como lo cuentan, pero en cuanto a tratamiento y seguimiento, muy poquito, ¿no? No sabemos que por ahora es esto, ¿no? De la vigilancia, de medicina del viajero, de que no vuelva a pasar esto del falciparum, que muchas veces uno no lo tiene en cuenta, que son formas graves de enfermedad, pero bueno, era más eso. Sí, nosotros sabemos tener al menos una vez al año, le puedo decir algún caso de paludismo, obviamente todos viajeros. Este año, a principio de año, tuvimos 2, que eran unos trabajadores de Arcor, que habían ido a una de las fábricas que tenían, no me acuerdo dónde, y vinieron al poco tiempo que llegaron, empezaron con fiebre, bueno, fueron a consultar al hospital y se les hizo un frotis y era paludismo positivo. Evolucionan bien, la verdad que con el tratamiento todos los pacientes 14 evolucionan. días y andan de 10, sí. Pero bueno, cada tanto, al menos una vez al año, tenemos algún viajero con paludismo dando vueltas. Bueno, Doc, creo que lo vamos a liberar. Le agradecemos mucho nuevamente su participación. Lo vamos a Ah, dejar por favor. descansar el resto del fin de semana. La verdad es que yo no sabía que Orán estaba tan lejos de Salta, pensé que era más cerquita, pero Ah, no, 300 sí. kilómetros como un montón. Sí. Yo estoy haciendo una maestría en Buenos Aires de control de infecciones y tengo una compañera suya, Ah, sí, Marisa, Marisa, sí. así que ella nos cuenta todas las anécdotas ahí de Orán. Sí, hay muchas cosas, mucho Bueno, Doc. janta, mucha riqueza, Ujú. lepto, así que hay variadito. Bueno, un gusto y bueno, estaremos viendo si Dios Muchas quiere. gracias y nos vemos, si Dios quiere, en agosto para las jornadas.
el que quiera participar del evento este de SAI junto con ustedes en el NOA, está en la publicación en las redes, y si no, que se comunique con nosotros, que nosotros tenemos el link de inscripción y se los pasamos para que se puedan inscribir. Muy bien. Un gusto Bueno, y Doc, muchas muchísimas gracias. gracias. Buen Adiós. fin de. Hasta luego. Igualmente. Chao, hasta luego. Diego, no sé si querés compartirnos el código QR, si los chicos lo escanean y